Hola, buenas, bienvenido a mi canal. Os estaba esperando con muchísimas ganas. Mi nombre es Yanela Paván, soy profesora de extensión de pestañas y especialista en microblading, micropigmentación de labios. Bueno, me encantaría no tardar muchísimo y ir ya. Sasha, buenas tardes, bienvenido. Me gustaría hoy hablar un poquito, me he hecho unas cuantas preguntas que me habéis dejado. Perdonadme, estoy un poco enfriada. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las medidas, las dimensiones y sobre todo el peso que tienen las extensiones de pestañas. Siempre vamos diciendo que nos gustaría tener un 2D, un 3D, un 5D, un 20D o un 25D o más, ¿vale? Entonces, me encantaría grabar un poquito este vídeo y dejarlo un poquito claro que los diámetros con las dimensiones, perdona, no puedo coger gente en directo, perdonadme, no van lo mismo, ¿vale? O sea, un volumen de una pestaña natural, un volumen de una extensión de pestaña y un abanico de extensión de pestaña no son lo mismo, ¿vale? Lo que es el peso de una extensión de pestaña no es lo mismo que un peso en diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente lo vamos a dibujar un poco en lo que es la cesta, ¿vale? Lo vamos a dibujar un poquito y lo vamos a ver un poquito explicado. Entonces, me encantaría deciros un poquito, bienvenida. Me encanta que estéis aquí un número tan grande. Perdonadme primero por mi voz, es un poco ronca porque estoy un poco enfriada. Como bien os he prometido, a las 8 de la tarde voy a empezar la grabación de los diámetros de las extensiones de pestañas. Mi nombre es Yanela Paván, soy la autora del libro Lash History and Secrets, donde os espero que lo miréis en Amazon, Corte Inglés, por todos los lados. Vamos a hablar un poco medidas, dimensiones y sobre todo cómo calcular el volumen que podemos aplicarle a nuestra clienta. Hola Bianca y bienvenida, te espero con muchas preguntas. Aún así he dejado una serie de preguntas que me habéis dejado. Entonces vamos a informarnos bien qué es lo que tenemos que aplicarle a nuestra clienta. Muchas de nosotras a la hora de hacer una aplicación, ¿vale? La clienta nos llama, entonces nos dice, mira, es que a mí me gustaría porque veo a la vecina con un volumen 20D y yo quiero lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotras como profesionales que ya somos? Primero tenemos que analizar la pestaña de la clienta. Entonces, nosotras le vamos a hacer, vamos a decir, un reencuentro o un encuentro, ¿vale? Si es la primera vez, un encuentro. Si es la segunda vez, un reencuentro, porque a lo mejor, como en mi caso, estuve de baja, entonces, claro, yo tengo que ver a la clienta después de otras profesionales cómo quedaron las pestañas naturales. Entonces, yo es cuando decido si la pestaña está en buen estado, saludable y se le puede aplicar, por ejemplo, un 0,15 o un 0,20, que a mí me gusta el máximo el 0,20, o se le puede aplicar un 7D o un 20D o un 3D, ¿vale? Entonces, nosotras hablamos con la clienta y user bienvenida, te pueda tomar a diario si es diabética, si lleva lentes de contacto o si ha tenido alguna operación, 6 meses de antelación. Entonces, vamos a ver un poco, voy a mirar un poquito la esquema que me hizo, vamos a ver un poquito cómo tenemos que calcular las pestañas que vamos a aplicar a nuestra clienta. Vamos a tomar a la clienta, le vamos a ver un poco las pestañas naturales, en qué, digamos, en qué diámetro están, si están sanas, si no están sanas, si están menos sanas o una clase media. Entonces, a mí personalmente me gusta ir como mucho un 0,20, pero hay que entender que un 0,20, y lo voy a dibujar ahora, vamos a ir dibujando por aquí. Espero que vengáis con preguntas. Ahí. Espero que se vea.
Entonces, vamos a entender un poquito todo lo que es, hay que aprender muy bien las medidas y el volumen que tenemos que aplicar. Claramente hay muchísimas diferentes tipos de curvatura, como bien sabéis. Tenemos la curvatura B, tenemos la curvatura J, tenemos la curvatura C, tenemos la curvatura CC, tenemos la curvatura D, la D+, la LD, la L+, la LM, la M, la Y. Tenemos también luego la W, o sea, tenemos muchísimas curvaturas. Entonces, tenemos que entender que en este tipo, a mí personalmente me gusta trabajar, Sana, cariño, a mí me gusta trabajar con la C y la D, ¿vale? Y me voy a basar solamente en esto de momento porque os quiero explicar un poquito qué es lo que pasa con esto, ¿vale? Vamos a hacer un círculo. Porque tenemos que entender, yo no sé si se ve bien o no. Sana, cariño, bienvenida. Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que entender, ¿vale? Claramente. Y cómo tenemos que recomendar los fans que vamos a aplicar a nuestra clienta. Entonces, vamos a entender que el diámetro, ¿vale? Digamos, un diámetro de 0,15, en este caso, ¿vale? Miligramos. ¿Por qué? Porque Sí, cariño, a ver, lo voy a acercar un poco, Sana, lo voy a acercar un poco y casi mejor, a lo mejor, a ver, mira, voy a apagar, a lo mejor así se ve un poco mejor. ¿Qué tal lo ves? Espero que se vea un poco mejor. Ahí, muchísimas gracias por los corazones. Luego nos vemos en directo las 2, las 15, la 20 y la 200, la que somos, ¿vale? Muchísimas gracias, Ana, por decírmelo. Ahí vamos a ver un poquito, perdonadme, ahí vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos que entender a la hora de trabajar con eso. Entonces, vamos a entender que el grosor con el peso no es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Lo voy a escribir ahora mismo. Porque el grosor, mira, lo voy a acercar un poquito. El grosor no es lo mismo que el peso, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si vamos a tener, por ejemplo, nosotras pensamos, ¿no? Si es el 0,7 y aplicamos 2, es lo que nosotras pensamos normalmente, ¿no? Sería un 0,14, ¿vale? Miligramos. ¿Cuántas de vosotras sois las que pensáis igual? Porque yo hice lo mismo. Yo hice lo mismo y no es correcto, ¿vale? No, incorrecto. Erroneado. Error. Camel, perdona, no puedo coger gente en directo. ¿Cuántas de vosotras, por ejemplo, muchísimas gracias por los corazones, chicas, que estoy aquí? ¿Cuántas de vosotras habéis pensado en esto? Muchísimas veces estamos pensando que, bueno, pues tanto, ¿no? El grosor, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, sería en este caso el 0,07, ¿vale? Y vamos a verlo un poquito, mira, vamos a poner el 0,05, que es el más común para volumen, megavolumen, 0,05. Lo vamos a poner un poquito y lo vamos a entender un poco. Sería igual que un 0,02 miligramos, ¿vale? Esto va en peso en miligramos y el grosor va en milímetros. Esto lo tenemos que entender. ¿Ha quedado un poco claro, chicas? Tenemos que entender súper bien, informarnos bien, ser unas buenas profesionales a empezar a trabajar en volumen. Sana, dime un poco si se queda un poquito claro o no. Dejarme unos corazones. Vale, cariño, gracias. Vale,
Entonces, para llegar a tener esto, que es un 0,15, que a mí me parece que es el más sano para trabajarlo para toda la gente. Para mí el 0,15, digamos, tanto en clásico, en milímetros hablamos, ¿vale? Tanto en clásico es el peso más adecuado para cualquier tipo de pestaña. Me da igual que sea una pestaña menos saludable o que sea una pestaña súper gruesa. Sí, claramente, si es un poco gruesa y nosotras la vemos que está muy bien saludable, claramente podemos aplicarle un poquito más. Pero en este caso tenemos que entender que el 0,20, por ejemplo, para mí sería mucho. Sería mucho y también tenemos que entender que será demasiado duro para una pestaña natural, por ejemplo, sería bastante duro y la podemos romper. Entonces, vamos a entender un poco qué es lo que es diámetro. Diámetro es esto, ¿vale? Esto se llama un círculo, ¿vale? Vamos a ponerle aquí el nombre, círculo. Es como nosotras tenemos que calcular el volumen que se le puede aplicar a nuestra clienta. Una vez que la vemos, podemos decidir qué es lo que le podemos aplicar, ¿vale? Luego, esto sería circunferencia, ¿vale? Circunferencia. Que sería todo el círculo. Luego, tenemos que entender que el diámetro que nosotras aplicamos es de aquí hasta aquí. El diámetro es lo que nosotras trabajamos. Y os voy a enseñar un poco qué es lo que dice el diámetro. El diámetro, ¿vale? El 0,10 sería lo que nosotras hablamos, el 0,15. Curvatura y mix sería la longitud que en cada caja tiene que venir, ¿vale? O bien que sea única, un número único, o sea, una longitud única, o bien que sea una longitud mixta. Pero el diámetro es lo que envuelve toda la pestaña natural con nuestra excepción de pestaña. Entonces, tenemos que tenerlo muy bien claro y muy bien calculado. Estamos hablando en este caso del 0,05, curvatura de y solamente 11, lo que es longitud, ¿vale? Entonces, esto sería diámetro. Esto sería el peso de la extensión de pestaña. Ahora vamos a ver en 0,05 para llegar a un diámetro de 0,15 milímetros, ¿vale? Con esto, con este peso, ¿cuántas podemos aplicar? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos trabajar? Pues vamos a ver el peso. Si, por ejemplo, ponemos 3, sería un 0,06 miligramos, ¿vale? Si le ponemos, por ejemplo, 6, sería 0,14 miligramos, ¿vale? Estamos en ello. O sea, podemos trabajar un 6D, ¿vale? ¿Cómo lo hemos calculado? Pues teniendo en cuenta el 0,02 más 6, ¿vale? Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿vale? Entonces podemos aplicar hasta un 7, ¿vale? Sería 7 veces. Sería un 14 miligramos, ¿vale? Entonces nos podemos acercar al 0,15. No sé si me explico o no me explico. Chicas, decidme un poco si lo entendéis lo que estoy haciendo, porque estamos hablando del peso de las excepciones de pestaña, cómo tenemos que trabajar los abanicos, cómo podemos saber con un grosor, con este grosor del 0,05, ¿vale?
Chicas, por favor, dejadme unos likes, unos corazones, decirme sí, no, explícalo de nuevo, porque tenemos que entender que esta es una radiofrecuencia, ¿vale? Radio del círculo. Ahora os lo explico. Ahí, muchísimas gracias. Eso tenemos que entender que en este círculo, ¿vale? Ahora lo voy a borrar. Es una circunferencia de pestañas. Ahora, aquí vamos a aplicar 7, por ejemplo. Lo voy a borrar. Aquí, ¿vale? En este círculo y vamos a poner los diámetros, los que corresponden. Esto sería nuestro abanico. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Todas son extensiones de pestañas 0,05. Todas. ¿Vale? O sea, el peso de este abanico, ¿cuánto sería en total? A ver si alguna que está online me está. Cariño, en cada zona sana tiene que ser, por ejemplo, en España, ya sabemos que ahora mismo pues estamos entre 25 y 30 grados, ¿no? Entonces yo tengo que buscar un pegamento que se vaya adecuando a estos parámetros, ¿vale? Siempre buscamos un pegamento que se pueda trabajar. Tenemos que mirar los parámetros del pegamento. No es una temperatura que yo te diga, mira, Sana, trabaja en 24 grados de temperatura, por ejemplo, trabaja en 50% o 70% de humedad y vas a tener una retención súper larga, ¿no? Eso sería mentira si te digo eso, porque cada pegamento tiene su temperatura, tiene sus parámetros de trabajo, su humedad, su temperatura. Por ejemplo, también tienes que entender el pH de la pestaña natural. A todas las chicas que estáis aquí, por favor os pido que os vayáis a mi canal de YouTube, que estamos hablando de la retención, cómo podemos hacer una larga retención de las extensiones de pestañas. Ahora, vamos a lo mismo. ¿Quién es quien no entiende el dibujo para poder explicarlo? Aquí podemos observar que hay unos espacios, ¿vale? En este circunferencia, en este diámetro, ¿vale? Porque estamos hablando del diámetro. El diámetro, ¿vale? No es lo mismo que el peso. Tenemos que entender que el grosor de la extensión de pestaña no es lo mismo que el peso de la extensión de pestaña, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una extensión del 0,07 milímetros, ¿vale? Que sería en este caso, hasta ahora hemos hablado del 0,05. Vamos a hablar un poco del 0,07. Tenemos que calcular y saber muy bien nosotras en casa cómo trabajar con nuestra clienta. Entonces, vamos a mirar un poco cuánto sería la de 0,07. Tenemos que entender que sería un 0,04 miligramos. Con esto podemos entender, por ejemplo, que un 4D, ¿vale? Sería un 0,16. ¿Por qué? Pues simplemente 4D tenemos que entender que sería 0,04. Aquí me he pasado. Ay, muy bien. ¿Vale? Por 4. 4 por 4 son 16. ¿Vale? Vamos entendiendo un poco. Entonces nos podemos
nos podemos encuadrar un poquito entre los 15 y 20. Porque a mí me gusta como mucho 20 para las pestañas que están bastante sanas, ¿vale? Una pestaña tiene que estar súper... Necha, no conozco el pegamento, no conozco, Sana, este nombre, pero luego si quieres, vete a mi canal de YouTube y tienes todos los pegamentos, todos los productos que yo uso, de dónde los compro y más para allá, ¿vale? Entonces lo podrás entender un poco. Mohamed, perdona, no puedo coger gente. User, buenas tardes. Entonces, vamos a ver un poco si entendemos. Por favor, dejadme un poco entender si la circunferencia de este diámetro, ¿vale? Esto sería nuestro abanico, ¿vale? Que sería un abanico de 7D. Esto es nuestra circunferencia y diámetro de nuestro abanico de 7D, que lo vamos a aplicar a nuestra clienta y podemos observar que aquí tenemos huecos libres donde no se puede poner el peso. Entonces tenemos que entender súper bien. Cariño, luego te explico. Si quieres, luego hablamos en privado sobre el secado, sobre que tienes muchísimos vídeos en mi canal de YouTube y los tienes gratis y lo puedes visualizar. Yo te invito a que los veas y estoy hablando sobre eso. Entonces, volvamos. Esto sería un abanico de 7D, ¿vale? Que nos pesaría 0,14 miligramos. Tenemos que tener muy bien en cuenta eso a la hora de trabajar y con esto podemos tener sanas las pestañas naturales de nuestra clienta, ¿vale? Es muy importante tener la pestaña natural saludable. Luego, si vamos al 0,07, ya vemos que va subiendo un poco el peso en miligramos y entonces un 4D, por ejemplo, puede ser un 0,16. Por esto mismo, siempre voy diciendo lo mismo, por favor, no os vayáis más de 6D, como mucho 7, pero eso ya, eso ya muy lejos, muy lejos, muy lejos, ¿vale? No más de 6D en grosor de 0,07 porque tenemos que tener la pestaña natural saludable, por favor. Luego, hay que entender que el grosor depende muchísimo de la pestaña natural de la clienta, ¿vale? Si la pestaña natural de la clienta no está en perfecto estado, ahí podemos observar nuestra experiencia. Si, por ejemplo, la clienta llega con una pestaña que no están muy saludables, tenemos que entender que el 0,15 sería mucho. Entonces vamos al 0,10 miligramos. Os voy a dejar una tabla, luego os voy a dejar en mi canal de YouTube una tabla con cálculos en papel. Con eso os podéis un poco arreglar un poco y entender cuando llega la clienta, elegir la curvatura que le viene bien. Nunca tenemos que sobresalir más de 3 milímetros de su pestaña natural. O sea, si la pestaña natural es más o menos así de cortita, por ahí voy, ¿vale? Nosotras podemos subir 3 milímetros, un poquito más, para que sobresalga. Luego, hay que entender que no se puede maltratar a la pestaña natural. Si nosotras, eventualmente, por ejemplo, viene la clienta y tiene una pestaña natural un poquito débil y un poco maltratada desde antes, entonces vamos al 0,10, 0,15, como mucho 0,20. Me da igual que sea en clásico o en volumen. Sabemos que hay 0,25 y también sabemos que hay 0,30. Para mí es muchísimo. Yo no paso de esto. Porque luego maltrato muchísimo a las pestañas naturales, ¿vale? Hay que identificar muchísimo cómo están las pestañas naturales y comprobar su largura, su curvatura, cómo tenemos. Esto también tenéis en mi canal de YouTube, también lo tenéis, chicas. Si estáis conmigo, dejadme unos corazones, que yo sigo aquí. Con esto tenemos que entender el peso, lo tenemos que igualar con la pestaña natural, ¿vale?
dejarme alguna, yo qué sé, alguna pregunta, dejarme unos corazones si os vais entendiendo lo que estoy diciendo ahí. Muchísimas gracias, Sergio Grey Jiménez. Buenas tardes. Luego, os voy a dejar una tabla para recomendar los propios fans, cómo tenemos que entenderlos, porque el grosor que nos viene en la caja no es el mismo que el peso, o sea, no podemos sumar el 005, por ejemplo, ponemos 5 pestañas y nosotros decimos, bueno, 5 más 5, 25, sería un 0,25, no, es erroneado, ¿vale? Un 0,05 con 5D sería un 0,12 miligramos, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, pondremos 5. Entonces, Grey Jiménez, buenas, cariño. La humedad importa muchísimo para la retención, cariño. Te invito a mi canal de YouTube, de verdad, para que entiendas un poco lo más importante y lo más importante que es para la retención de la extensión de pestañas es la pestaña natural, el pH de la pestaña natural. Si la clienta está tomando alguna medicación, si está con diabetes, si está tomando un suplemento de hormonas, si está, por ejemplo, con pastillas hormonales, si, por ejemplo, está con estrés, si está con la regla, eso influye muchísimo. Por eso te invito a mi canal de YouTube porque tienes un vídeo solamente explicado para esto. Mi canal de YouTube, cariño, está justamente bajo mi nombre. Vas a ver mi canal de YouTube. Luego, también os quiero comentar un poquito que no es lo mismo un abanico que nosotras lo hacemos, un abanico armado con nuestras propias manos, que también tengo en mi canal de YouTube los vídeos, que sería un abanico prefabricado, ¿vale? Los premades, los fan premades, que ya los conocemos todas, ya están unidos, pero tenemos que entender que el efecto químico que ya traen en sus pestañas para el abanico, tenemos que entender que el abanico no es lo mismo recién hecho y no va a ser de larga duración uno que viene ya prefabricado desde hace un mes, 2 o 3 o 10, que el recién hecho. Con eso tenemos que entender también que el de autofloración, ¿vale? Que también tenemos pestañas, que sabemos que se pueden hacer abanicos de autofloración. ¿Qué quiere decir eso? Pues los easy fanning, que solamente los cogemos de la cinta, un poquito los apretamos y ya se están abriendo solos. Entonces, también tenemos que entender que traen un pegamento abajo en la base que no les deja separar y para nosotras nos facilita muchísimo a la hora de trabajar. Yo no digo que sean malos ni buenos, ¿vale? Yo me quedo en neutro. Pero para mí personalmente sí que es verdad que no me gusta porque siempre a tener un pegamento a la base siempre van a tender a cerrarse. Entonces, cuando nosotras ponemos nuestra aplicación de estos abanicos de autofloración, siempre en una hora vamos a ver que los abanicos están cerrados. ¿Por qué están cerrados? Pues simplemente por el hecho porque llevan un pegamento y llegamos a lo mismo, el efecto químico que nosotras, por ejemplo, aplicamos nuestro abanico con un pegamento y con el efecto químico del otro pegamento hacen un choque y se está cerrando el abanico y ya el trabajo no es el mismo, ¿vale? No puede estar abierto lo que es abierto. Entonces, claramente, pues hay un problema y siempre tienden a cerrarse. Porque claro, ellos se tienen que envolver, no nos olvidemos de la circunferencia, que esto abanico se tiene que envolver a la pestaña natural. ¿Eso qué quiere decir? Pues os lo explico. Espera. Quiere decir, por ejemplo, esta es la pestaña natural, digamos, nosotras vendremos con este abanico, ¿vale? Lo aplanamos en la pestaña natural. Lo que hacemos con este abanico, el pegamento, dejamos el espacio 1,5 mm, 2 milímetros. Este abanico en el espacio tiene que envolver con el pegamento toda la pestaña natural y tiene que hacer la máxima adherencia, aunque esté un poco, por ejemplo, de otra curvatura, tiene que hacer la máxima adherencia para que tenga retención, buena retención.
por eso tenemos que entender que una buena profesional tiene que estar a tanto de hacer sus propios abanicos, ¿vale? Tenemos que aprender a lograr los propios abanicos y tenemos que aprender lo que es calcular el peso real sobre el grosor de las pestañas. Espérate, me voy a dar la vuelta. Voy a dar un poco la vuelta, porque yo por mí que me habéis olvidado ya. Ahí. También tengo en mi canal de YouTube os he dejado una lista con los abanicos, ¿vale? Con, por ejemplo, el 003, cómo se tiene que trabajar, el mega volumen, volumen Hollywood, un volumen dramático, ¿vale? Luego el 005, cómo se tiene que trabajar, el 007, cómo se tiene que trabajar, el 0,10, cómo se debe de trabajar y dónde se puede hacer abanicos, y luego los clásicos, cómo se deben de trabajar. Más para allá de eso, pues solamente os invito a mi canal de YouTube y estoy súper encantada de haber estado aquí con vosotras. Muchísimas gracias por visualizar y ahí os dejo toda la grabación que he explicado ahora mismo va a ir directamente a mi canal de YouTube y ahí os espero con más preguntas. Buenas noches. Mi nombre es Yonela Babán, soy la autora del libro Lash History and Secrets, donde os espero que lo miréis en Amazon, Corte Inglés, por todos los lados. Vamos a hablar un poco medidas, dimensiones y sobre todo cómo calcular el volumen que podemos aplicarle a nuestra clienta. Hola Bianca y bienvenida, te espero con muchas preguntas. Aún así he dejado una serie de preguntas que me habéis dejado. Entonces vamos a informarnos bien qué es lo que tenemos que aplicarle a nuestra clienta. Muchas de nosotras a la hora de hacer una aplicación, ¿vale? La clienta nos llama, entonces nos dice, mira, es que a mí me gustaría porque veo a la vecina con un volumen 20D y yo quiero lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotras como profesionales que ya somos? Primero tenemos que analizar la pestaña de la clienta. Entonces, nosotras le vamos a hacer, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si vamos a tener, por ejemplo, nosotras pensamos, ¿no? Si es el 0,7 y aplicamos 2, es lo que nosotras pensamos normalmente, ¿no? Sería un 0,14, ¿vale? Miligramos. ¿Cuántas de vosotras sois las que pensáis igual? Porque yo hice lo mismo. Yo hice lo mismo y no es correcto, ¿vale? No, incorrecto. Erroneado. Error. Camel, perdona, no puedo coger gente en directo. ¿Cuántas de vosotras, por ejemplo, muchísimas gracias por los corazones, chicas, que estoy aquí. ¿Cuántas de vosotras habéis pensado en esto? Es una radiofrecuencia, ¿vale? Radio del círculo. Ahora os lo explico. Ahí, muchísimas gracias. Eso tenemos que entender que en este círculo, ¿vale? Ahora lo voy a borrar. Es una circunferencia de pestañas. Ahora, aquí vamos a aplicar 7, por ejemplo. Lo voy a borrar. Aquí, ¿vale? En este círculo y vamos a poner los diámetros, los que corresponden. Esto sería nuestro abanico. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Todas son con nuestra clienta. Entonces, vamos a mirar un poco cuánto sería la de 0,07. Tenemos que entender que sería un 0,04 miligramos. Con esto podemos entender, por ejemplo, que un 4D, ¿vale? Sería un 0,16. ¿Por qué? Pues simplemente 4D
tenemos que entender que sería 0,04, aquí me he pasado. Ay, muy bien. ¿Vale? Por 4, 4 por 4 son 16, ¿vale? Vamos entendiendo un poco. Entonces nos podemos con nuestra clienta. Entonces vamos a mirar un poco cuánto sería la de 0,07. Tenemos que entender que sería un 0,04 miligramos. Con esto podemos entender, por ejemplo, que un 4D, ¿vale? Sería un 0,16. ¿Por qué? Pues simplemente 4D, tenemos que entender que sería 0,04, aquí me he pasado. Ay, muy bien. ¿Vale? Por 4, 4 por 4 son 16, ¿vale? Vamos entendiendo un poco. Entonces nos podemos